Atención México. Hoy el mundo entero volteó a ver a nuestro país. El balón ya rodó en el Estadio Ciudad de México, el viejo coloso de Santa Úrsula. Y la Copa Mundial de la FIFA arrancó en suelo mexicano con el partido inaugural entre la selección nacional y Sudáfrica. Pero detrás de la fiesta, hay una historia que pocos van a contarles completa. Una historia sobre quienes apostaron a que este día sería un desastre. Y sobre una presidenta que afirmó con serenidad que la inauguración iba a salir bien. Quédense conmigo porque vale la pena comprenderlo desde el principio. Durante semanas se sembró en redes sociales una idea muy concreta. Que México llegaba quebrado al Mundial. Que la capital se iba a transformar en un caos imposible de controlar. Que las protestas impedirían que el torneo más importante del planeta pudiera siquiera comenzar. Se repitió que el país estaba al borde del colapso y que la imagen de México frente al mundo iba a quedar por los suelos. Y justo cuando esa narrativa alcanzaba su punto más alto llegó el día, y la realidad se impuso sobre el ruido. La presidenta Claudia Sheinbaum lo planteó esta mañana desde Palacio Nacional con una calma que vale la pena destacar. Señaló que en redes sociales se pretende hacer ver como si en México todo estuviera mal, y lo describió con todas sus letras como una campaña en contra del gobierno federal. No respondió con gritos ni con descalificaciones. Respondió con una frase que resume su estilo. Dijo que están muy tranquilos, que es importante explicarlo y que el gobierno cuenta con respaldo popular. Esa tranquilidad no es casual. Es la tranquilidad de quien sabe que los hechos están de su lado. Pongamos las cosas en su lugar. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, fue directa en el mensaje que envió a las familias que acudirían a los festejos. Dijo que querían ser muy claros. El Mundial va y se desarrollará con normalidad. Y la propia presidenta garantizó que la celebración de la inauguración se llevaría a cabo en paz y con tranquilidad. No fueron promesas al aire, fueron compromisos públicos asumidos frente a un país entero y frente a un mundo que tenía los ojos puestos en la Ciudad de México. Para entender el peso de este instante, hay que recordar de qué estadio estamos hablando. El Estadio Ciudad de México, conocido por generaciones como el Azteca, acaba de lograr algo que ningún otro recinto en el planeta ha conseguido: albergar la inauguración de 3 Copas del Mundo. Lo hizo en 1970, lo hizo en 1986 y lo vuelve a hacer hoy en 2026. Ningún otro estadio del mundo carga semejante historia. Ahí jugaron las máximas leyendas del fútbol. Ahí se levantaron trofeos que quedaron grabados en la memoria de la humanidad. Y hoy ese mismo escenario volvió a ser el corazón del deporte mundial. Que ese honor recayera en México por encima de las otras 2 naciones organizadoras no es un detalle menor. Es un reconocimiento al lugar que nuestro país ocupa en la historia del fútbol. Y este mundial no es uno cualquiera. Es el primero en la historia que se juega en 3 países al mismo tiempo. Es el más grande jamás organizado. Con 48 selecciones y 104 partidos repartidos a lo largo de casi 40 días, del 11 de junio al 19 de julio. México tuvo el privilegio de abrir el telón. La primera ceremonia, la más importante, la que da la vuelta al mundo en cuestión de segundos, se realizó aquí. Y sobre el escenario subieron voces que representan lo mejor de nuestra cultura y de la cultura latinoamericana. Lila Downs abrió con un mensaje de bienvenida. Maná encendió las gradas. Los Ángeles Azules y Belinda pusieron a cantar al estadio. Y artistas como Shakira y Burna Boy llevaron la fiesta a una audiencia global. Una postal que recorrió el planeta y que mostró a un México vivo, festivo y orgulloso de lo que es. Vale la pena subrayar un detalle que habla por sí solo. Este mundial reparte sus ceremonias de apertura entre las 3 naciones organizadoras. Y de las 3, la primera, la que inaugura oficialmente la competencia, se celebró en México. Las de Los Ángeles en Estados Unidos y Toronto en Canadá vienen después el 12 de junio. Es decir, el pitazo inicial del torneo más visto de la humanidad sonó aquí, en la Ciudad de México, antes que en cualquier otro lugar. En un mundial compartido entre 3 países, México se quedó con el lugar de honor. El propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estuvo en Palacio Nacional con la presidenta Sheinbaum horas antes del arranque. Reconoció la importancia histórica de este estadio y habló de la magia que lo rodea. Cuando el máximo dirigente del fútbol mundial viaja hasta la sede del gobierno mexicano para acompañar a la mandataria, queda claro quién está en el centro del escenario. No es el ruido de las redes, es México recibiendo al mundo con la frente en alto. Ahora bien, seamos honestos, porque en este canal no venimos a esconder nada. Sí hubo movilizaciones en la capital. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación llamó a manifestarse. Y otros grupos sociales también salieron a las calles. Pero conviene mirar los hechos tal y como ocurrieron.
sin exagerarlos y sin minimizarlos. El gobierno no enfrentó a los maestros con la fuerza. Hizo lo contrario, los convocó al diálogo. La presidenta informó que se llegó a un acuerdo para que las protestas se realizaran en horarios que no se interpusieran con el inicio del evento. Mundialista. Explicó que se abrió una mesa de negociación, que se invitó al magisterio a participar en el diseño de las iniciativas que los benefician y que incluso se acordó hacer visitas escuela por escuela para escuchar sus propuestas. Eso es atender un reclamo legítimo con respeto, no con represión. Las demandas del magisterio existen y son reales. Tienen que ver, entre otras cosas, con el cumplimiento de compromisos en materia de seguridad social, como la revisión de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Son temas serios que merecen ser discutidos en su propio espacio. Lo que el gobierno dejó claro es que la protesta social y la fiesta del fútbol no tenían por qué chocar y que ambas podían coexistir en una ciudad democrática. Según el reporte oficial, las marchas que se desarrollaron a lo largo del día, incluida una en memoria de los hechos de 1971 y otra encabezada por familias de personas desaparecidas, concluyeron sin incidentes. Aquí está el contraste que conviene subrayar. Mientras un sector apostaba a que el descontento se convirtiera en violencia y en imágenes de un país ingobernable, el gobierno escogió el camino de la negociación, y la jornada transcurrió sin los episodios de caos que tanto se anunciaron. La diferencia entre lo que se pronosticó y lo que en realidad pasó es justamente el punto de toda esta historia. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, lo dijo sin rodeos. Afirmó que detrás de buena parte del ruido hay un interés político de dañar la imagen de México aprovechando el Mundial. Y tiene lógica preguntarse a quién le conviene que el mundo vea a nuestro país hundido justo cuando más reflectores tiene encima. Porque hay quienes por cálculo prefieren que a México le vaya mal, con tal de golpear al gobierno en turno. Esa es la apuesta que hoy quedó expuesta, la de quienes confundieron sus deseos con la realidad. Conviene mencionar también que las movilizaciones tienen un costo. De acuerdo con reportes de prensa, el paro convocado en días recientes representó una afectación cercana a los 586 millones de pesos para el erario. Es un dato que vale la pena tener presente, no para descalificar la protesta, sino para entender por qué la salida del diálogo, la que eligió el gobierno, es siempre preferible a la del enfrentamiento. Resolver por la vía del acuerdo cuesta menos y construye más. La presidenta tomó decisiones concretas para que la jornada fluyera. Mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se suspendieron labores en oficinas públicas y privadas de la Ciudad de México y se suspendieron las clases, con el objetivo de reducir la movilidad y evitar que el tráfico complicara el acceso de los aficionados al estadio. Fue una medida de planeación pensada para que decenas de miles de personas pudieran llegar a tiempo y disfrutar la fiesta sin contratiempos. Gobernar también es anticiparse. Y eso fue exactamente lo que se hizo. Y mientras unos insistían en anunciar el caos, el gobierno trabajaba en lo práctico. La Secretaría de Turismo puso en marcha los kioscos México Contigo en las 3 ciudades sede, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, para orientar a los turistas que llegan de todo el planeta y responder sus dudas. Son los pequeños detalles los que no aparecen en los titulares, los que marcan la diferencia entre un país que improvisa y uno que se prepara con seriedad para recibir a millones de visitantes. Hay una frase de la presidenta que sintetiza el ánimo del día. Al hablar de la inauguración, dijo que en estos momentos ya no hay diferencias en México. Lo dijo en el sentido de que, más allá de cualquier postura, el país entero podía unirse alrededor de un acontecimiento que pertenece a todos. Y reconoció el talento de la selección nacional, deseándole éxito en el torneo sin entrar en pronósticos. Esa es la actitud de quien gobierna para todos, no solo para los suyos. Detengámonos un segundo en lo que esto significa hacia afuera. Durante mucho tiempo se quiso vender la idea de que México era un país que solo aparecía en las noticias por malas razones. Hoy México apareció en las pantallas del mundo entero como anfitrión de la mayor fiesta deportiva del planeta, recibiendo a 48 naciones con su cultura por delante y con su presidenta acompañando al máximo dirigente del fútbol mundial. Esa imagen vale más que 1000 discursos. Es la prueba de que un país puede tener problemas, discutirlos con libertad en sus calles, y aún así estar a la altura de un compromiso histórico frente a la comunidad internacional. Porque de eso se trata la soberanía bien entendida. No de fingir que aquí todo es perfecto, sino de defender el derecho de México a ser tratado con respeto, a resolver sus propios asuntos sin que nadie venga a decirle cómo y a mostrarle al mundo lo que realmente somos.
Un país que recibe, que organiza, que canta y que celebra. Un país que cuando le vaticinan el desastre responde con una fiesta. Lo que se avecina en los próximos días será intenso. El torneo apenas arranca y la selección nacional tiene por delante el reto de representar a toda una nación en su propia casa. Habrá quienes persistan en relatar la versión del caos que nunca llegó, y habrá quienes prefieran sumarse a la celebración de un momento que no se repite seguido. Porque hoy quedó demostrado algo que muchos no querían admitir: que México es capaz de organizar el evento deportivo más grande de la historia. Que sus instituciones funcionan cuando se exigen resultados. Que su gente puede discrepar y celebrar al mismo tiempo sin que el país se derrumbe. Y que cuando hay voluntad política de llegar a acuerdos, en lugar de buscar el enfrentamiento, los resultados hablan por sí solos. El ruido de las redes, las profecías de colapso, los titulares que anunciaban el fin del orden, todo eso quedó sepultado bajo el sonido del himno nacional en el estadio con más historia mundialista del planeta. México no llegó al Mundial de rodillas. Llegó como anfitrión, como sede inaugural, como el país que abrió el telón ante el mundo. Y eso, por mucho que duela a quienes apostaron al fracaso, no lo puede borrar nadie. Nosotros vamos a seguir informando, con datos y sin exageraciones, cada paso de este mundial y de todo lo que rodea la vida política del país. Y aquí va la pregunta para ustedes, que son quienes sostienen este espacio. ¿Creen que el éxito de la inauguración de hoy transforma la narrativa de quienes apostaban por el fracaso de México? Déjenlo en los comentarios. Queremos leer su perspectiva. Si este análisis les resultó valioso, suscríbanse al canal para continuar esta historia de cerca.